Conversaremos sobre los trastornos del espectro autista que se constituyen en un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteraciones graves en la reciprocidad de la interacción social, en alteraciones en la comunicación en lenguaje, particularmente el lenguaje comprensivo y expresivo, en la limitación del repertorio conductual, mostrándose el niño con rigidez en su comportamiento, tiene rutinas, patrones e intereses que son restringidos, presenta estereotipias motoras y menor capacidad imaginativa. Lo importante de los trastornos del neurodesarrollo en el espectro autista es que tú puedes especificar si existe déficit intelectual o no, si hay deterioro del lenguaje o no, si está asociado a alteraciones médicas o no, o genéticas también, o si está asociado a otro trastorno del desarrollo. Lo importante es que comience el cuadro antes de los 3 años, porque es un trastorno del neurodesarrollo, donde tú vas a observar que los niños pequeños tienen falta de respuesta emocional, con una limitación en su repertorio emocional, lo que se nota desde muy temprano como un problema en el contacto visual o contacto ocular con su figura de apego principalmente. El niño tiene escasas habilidades de conversación. Y si desarrolla lenguaje, además, tiene un lenguaje que es particular. Este lenguaje muchas veces no es para poder comunicarse con los otros, sino que más bien es un lenguaje que presenta alteraciones importantes en la pragmática y también en el uso del lenguaje. Estamos hablando de niños que tienen ecolalia, es decir, repiten las palabras que uno les ha formulado o ellos mismos entran en sets de palabras repetitivas y usan también muchas veces la inversión pronominal, que es decir, el niño se refiere a sí mismo como tú en vez de yo. Por otro lado, los chicos pueden tener alteraciones en la prosodia, en la cadencia y en la entonación, mostrándose una voz aguda, típicamente como un patrón repetitivo estereotipado del lenguaje. Los niños que presentan trastorno del espectro autista no tienen juego social, tampoco tienen juego imitativo y les cuesta establecer relaciones para jugar con otros niños. Esto se traduce en aislamiento social y en problemas para poder realmente integrarse con el grupo de pares, lo que provoca en algunos niños realmente que tienen más habilidades del desarrollo, muchos sentimientos en el futuro, de menoscabo, de diferencia. En especial, esto se podía ver cuando antes se clasificaban los trastornos del espectro autista, en autismo clásico, en síndrome de Asperger, en los niños con síndrome de Asperger. Hoy día esa clasificación no se utiliza y están todos dentro de los trastornos del espectro autista. Respecto a las características conductuales de los niños con trastorno del espectro autista, los niños son muy resistentes al cambio, es decir, cuando tú tratas de que el niño enfrente una situación nueva, salir de su casa y llegar a un lugar que es poco familiar para él, él va a presentar reacciones catastrofales. Por otra parte, desde muy tempranamente, sobre todo en el periodo lactante, se puede ver que los niños empiezan a tener apegos inusuales a los objetos. Los objetos son utilizados de maneras distintas a las que habitualmente los niños juegan. El típico síntoma autista es cuando un niño toma un autito y en vez de hacerlo andar, gira la rueda. Por otro lado, presentan algunas características sensoriales que son particulares. Por ejemplo, los chicos con trastorno del espectro autista se muestran más o menos insensibles al dolor, más o menos insensibles a la temperatura, pero sí pueden ser altamente molestados por sonidos habituales domésticos, cuando suena la licuadora, la pasada de la aspiradora, y pueden tener mucho rechazo con texturas, sobre todo con ropas. Son niños que rechazan las etiquetas, no les gustan los elásticos en sus pantalones o los mismos calcetines, tampoco les gustan los botones. Por otra parte, también tienen alteraciones en la conducta con los objetos, como decíamos antes, ya sea para explorar los objetos, y van a preferir los objetos por sobre las personas. Les gustan ciertos estímulos, suelen mirar la luz con fascinación, también tocan o frotan objetos, pueden oler con cierto interés que llama la atención desde muy temprano. Otras alteraciones que pueden darse a lo largo de un trastorno del espectro autista son síntomas psicóticos, en especial hacia la adolescencia. El
compromiso con estados depresivos, como decíamos, quizás en los trastornos de espectro autista de más alto funcionamiento, con mejor inteligencia y con niveles mayores de lenguaje. Otro de los cuadros habituales que se pueden ver son trastornos por ansiedad, y de los trastornos por ansiedad frecuentemente existe un desorden que puede ir en la línea del obsesivo compulsivo. Eso también es observable en niños que tienen niveles de CI más altos. Una de las conductas que son problemáticas para los trastornos de espectro autista es la auto y la heteroagresividad, que a veces requieren manejos farmacológicos y de contención, incluso física, para poder ayudar a los niños a regular este comportamiento. La presencia de trastorno por déficit atencional también es una comorbilidad que puede presentarse en los niños con trastorno del espectro autista. Los niños además tienen dificultades psicomotrices, son dispráxicos, son descoordinados, tienen torpeza motora, les cuesta aprender a andar en bicicleta, les cuesta chutear una pelota, les cuesta distintos niveles de tareas que representan para ellos un desafío y que tienden a evitar. Estamos hablando de niños que probablemente ya están en situaciones de mejor escolarización. Después vamos a conversar sobre la presencia de discapacidad intelectual en los niños con trastorno del espectro autista. Otro de los problemas frecuentes y que suele ser un motivo de consulta relevante para la familia es la presencia de trastornos del sueño. Chicos que tienen realmente severas dificultades para conciliar el sueño y mantenerlo, y la presentación de epilepsia hacia la adolescencia y hacia la adultez, que puede manifestarse en un 30% aproximadamente de los casos. ¿Qué sabemos de la prevalencia de los trastornos del espectro autista? Sabemos que se presenta a nivel global alrededor de entre 60 a 100 por 10.000 niños, y en Chile se estimó una tasa que es de 15 por 10.000 niños para el autismo clásico, aumentando a 60 por 10.000 cuando se consideran todos los trastornos del espectro autista. Existe una diferencia entre la presentación entre hombres y mujeres, siendo más prevalente en hombres en más o menos 3.7 a 4 por cada mujer. No hay diferencias con clase social, ni cultura, ni raza. Es un trastorno que afecta a todas las personas por igual. En relación con las causas, hoy día hay un aumento de la investigación y se sabe que el trastorno del espectro autista tiene principalmente causas hereditarias. Los hermanos pueden tener 20 a 50 veces más riesgo de presentar trastorno del espectro autista, y existe a su vez una relación con otras condiciones genéticas que dan cuenta de alrededor del 10 a 15% de la detección de causas para el trastorno del espectro autista. Sin embargo, la mayoría de los chicos hoy día no tenemos antecedentes suficientes para definir una causa etiopatológica de la condición, ¿no? De las causas genéticas que se mencionaron, existen principalmente 3 cuadros relacionados con alteraciones del neurodesarrollo, como son el síndrome de X frágil, que también se relaciona con discapacidad intelectual, la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis. Interesante ha sido cómo en la investigación de las asociaciones entre factores de riesgo y trastorno del espectro autista se ha aumentado la incidencia en los últimos años. Algunos dirán que es por mejor detección. Dentro de las explicaciones que se da para esto son explicaciones vinculadas a la epigenética. Se piensa que el DNA o el ADN, perdón, de los niños durante el embarazo se ve afectado, y ahí hay 2 factores de riesgo relacionados con la edad de los padres. Se ha visto que las madres que son mayores de 35 años, o sea, ser hijo de madre mayor de 35 años puede ser un factor de riesgo para los trastornos del espectro autista, y el padre mayor de 50 años. Por otra parte, se ha visto que las infecciones perinatales durante el embarazo provocan respuestas inflamatorias que pueden afectar este ADN fetal y por lo tanto afectar señales neurales que se transforman en alteraciones de la conectividad neural y se producen patrones atípicos en el cerebro entonces.
Uno de los importantes antecedentes que hay que tener y que lo van a preguntar muchas veces nuestros pacientes es qué efecto tienen las vacunas sobre el desarrollo de los trastornos del espectro autista. Hoy día no existe evidencia clínica para señalar y científica que el timerosal afecta el neurodesarrollo. La evaluación clínica de los trastornos del espectro autista requiere entonces considerar estas tres grandes áreas relevantes y observables conductualmente durante el desarrollo. La primera es la de la interacción social. Como les decía hace unos minutos, el contacto visual es escaso, es ausente o más bien es evitante. El niño tiende a no intentar interactuar con otros, más bien aparece distante, frío, según la referencia de los padres. No hay atención conjunta. La atención conjunta es cuando el niño busca, junto con su madre, normalmente, señalar un juguete, señalar algo, su mamadera, que genera entonces una activación en el otro para asistir a buscar aquello que le interesa. Los niños con trastorno del espectro autista no presentan esta capacidad de activarse para una relación mutua. No anticipan también la proximidad de las figuras de apego, no distinguen muchas veces entre figuras de apego principales y otras personas. A nivel de la comunicación, los chicos carecen de intención comunicativa, no inician y no mantienen tópicos de conversación. Incluso en los chicos que tienen trastornos de funcionamiento alto, lo que suele ocurrir es que no dan cuenta de los turnos del lenguaje, pueden marcharse sin haberse despedido, no hacen la introducción a lo que van a abordar, lo que para los demás provoca un sentimiento de sorpresa y perplejidad, y es evaluado como personas extrañas o excéntricas o raras. Uno de los mejores indicadores de presencia de comportamiento en el espectro autista temprano es desde los mismos pares. Los pares son muy hábiles en detectar las diferencias y los déficits que presentan los compañeritos que pudieran presentar esta cualidad. Por otra parte, en la comunicación vemos que hay retraso o ausencia del desarrollo del lenguaje. Los niños que desarrollan lenguaje son la mitad de los niños. El 50% de los niños con trastorno del espectro autista desarrolla el lenguaje. La otra mitad no lo desarrolla. Pero aquellos que lo desarrollan, ya mencionamos que tienen particularidades en su lenguaje. Uno de los síntomas también interesantes y que es bien claro y típico descrito por la familia en los niños con trastorno del espectro autista es que cuando van en el periodo de lactancia, cerca del año, los niños empiezan a utilizar normas sociales como hacer chao con la mano, tirar un besito, y los niños no tienen esa capacidad. Faltan en sus actividades de juego también. Respecto a la limitación en el rango de los comportamientos, como mencionábamos, los niños prefieren objetos que personas, lo que aparece como desligamiento o este desentimiento del mundo social. Hay rigidez y resistencia a los cambios. Hablamos ya de las estereotipias motoras, que también son muy típicas en los trastornos del espectro autista. Los niños caminan en puntitas de pies, aletean sus manos, dan vueltas o giran en torno de sí mismos, caminan dentro de una sala de un lado para otro sin presentar, digamos, una dirección o un sentido en su comportamiento, y también pueden tener conductas de balanceo o mecerse, llamado rocking en inglés. Respecto a la temática, que es muy importante porque son especificadores que guardan relación también con el pronóstico del trastorno del espectro autista, teníamos dos. Uno era la presencia o ausencia de lenguaje y otro era la presencia o ausencia de discapacidad intelectual. El 40 al 80% de los chicos tienen discapacidad intelectual. Eso significa que existen rangos de inteligencia que van desde la inteligencia normal en los niños que pueden tener alto funcionamiento, antiguamente los niños con síndrome de Asperger, pero la mayoría de los chicos tienen CI que van de 70 puntos hacia abajo. Desafortunadamente, el nivel de inteligencia se relaciona, como decíamos hace unos minutos, con un pronóstico y suele ser estable en el tiempo.
Por eso es muy importante que uno lo detecte lo más precozmente a estos niños para empezar con la recuperación o la habilitación de las funciones del desarrollo que permitan ir corrigiendo las desventajas que estos niños presentan. También se ha dicho que los niños con trastorno del espectro autista, y se ha encontrado en hallazgos relacionados con las habilidades neuropsicológicas, pueden tener bloques o islotes de funcionamiento particularmente elevados, por ejemplo la memoria, por ejemplo la construcción de bloques, la capacidad de imitar y reproducir dibujos tal cual han sido los patrones originales, lo que en muchas oportunidades para los padres puede ser una segunda experiencia de duelo en el sentido de que ellos estiman que esa es una capacidad intelectual mayor de sus hijos, cuando en realidad es un aislamiento de una habilidad cognitiva que desafortunadamente en sí sola no contribuye a la mejor adaptación de los niños. Si uno pudiera mejorar otras habilidades y poder nivelarlas con estas capacidades, nos permitiría un proceso de ajuste interesante para estos chicos. En especial hoy día, que ya los niños y adolescentes han ido creciendo y son adultos en este siglo XXI, hoy día se pudieran dar oportunidades laborales donde estas competencias sean utilizadas con éxito. Finalmente, vamos a incorporar con material anexo unos cuestionarios que son el M-Chat, que permite la detección temprana para su práctica a nivel de atención general y también cuando exista alguna sospecha de niños que están en el periodo lactante que podrían tener riesgo de trastorno del espectro del desarrollo. Para ir terminando, vamos a resumir entonces los procesos de evaluación que se requieren para los chicos con trastorno del espectro autista. En primer lugar, muy importante considerar la historia del desarrollo familiar y la historia del desarrollo individual, es decir, todos los hitos del desarrollo psicomotriz de los niños. Importante conocer si hubo antecedentes en el periodo pre y perinatal, en especial a propósito de lo que conversábamos, la edad de los padres y la presencia o no de riesgo por infecciones intrauterinas. De las características del desarrollo temprano, evidentemente lo que corresponde es observar el lenguaje y las características de los intereses. Los antecedentes familiares, la historia médica en la familia, los antecedentes psiquiátricos. Aquí hay un antecedente que es relevante. Se ha visto que desde el punto de vista genético, los genes involucrados en trastorno del espectro autista, los genes involucrados en el trastorno por déficit atencional y los genes involucrados en la esquizofrenia y los trastornos del ánimo son comunes, es decir, hay un mismo pool genético que está dando cuenta de cuadros de trastornos del neurodesarrollo y cuadros que aparecen posteriormente en la vida que tendrían algo en común. Por lo tanto, si nosotros tenemos hijos de padres con algunas de estas condiciones, es importante observar el desarrollo de los niños por el riesgo que pudieran presentar, no solo en relación con las patologías mencionadas, sino que también para los trastornos del espectro autista. Si vamos avanzando ya y tenemos la sospecha de que este niño, y tenemos alta probabilidad que se trate de un trastorno del espectro autista, es muy importante que el niño tenga una evaluación por un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario está constituido por distintos profesionales de la salud que van a hacer una precisión, una determinación de las cualidades del desarrollo de este niño y en especial porque nos interesa saber el nivel y medir el nivel porque las intervenciones de algún modo están dirigidas a mejorar el nivel de funcionamiento del chiquito. Entonces, la evaluación va a ser hecha por un psiquiatra, necesitamos la asesoría de todos modos de un terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogos, de otorrinos, buscando algunas causas que quizás tengan que ver con la audición, terapia psicológica cuando haya que sostener a la familia, pues la familia experimenta una enfermedad o una condición muy dramática con sus hijos, apoyo psicopedagógico y evaluación por neurología cuando exista el riesgo de epilepsia. Dentro de los exámenes de laboratorio que apoyan este proceso diagnóstico, de todos modos hay que hacer un screening auditivo, es decir, una evaluación de potenciales evocados, audiometría, impedanciometría,
Cuando se sospecha que hay un origen genético, se puede solicitar una evaluación cariotípica o también buscando la presencia de síndrome de X frágil. Si vemos niños que además de su trastorno del desarrollo presentan algunas características físicas especiales, lo que se han llamado dismorfias faciales, también pueden dar cuenta de otras condiciones asociadas a características autísticas. De los estudios metabólicos, menos del 5% de los niños tienen alteraciones metabólicas. ¿Cuándo solicitar un screening metabólico? Cuando tengamos un niño que tiene apneas, por cierto, mucha letargia, vómitos cíclicos y la presencia de epilepsia. El electroencefalograma es relevante para tener un estudio de rutina, pero en especial cuando vemos que los niños pueden cambiar su patrón de comportamiento y estamos sospechando que aparece de algún modo una crisis y que puede dar cuenta del inicio de una epilepsia. Y neuroimágenes hasta el momento no se usa como examen de rutina, pues no daría mayor aporte, a no ser que estemos pensando en una esclerosis tuberosa, en una neurofibromatosis. Finalmente, el tratamiento, lo más importante y es el énfasis, es la detección temprana. Y la detección temprana permitirá una intervención temprana. La intervención temprana incide en el pronóstico y por lo tanto los pediatras, los médicos generales van a ser nuestros apoyadores para permitir corregir entonces algunas de las dificultades corregibles, porque no todo es corregible. Sin embargo, la modificación, la plasticidad que tiene el cerebro a edad temprana es mayor que posteriormente. El tratamiento es multidisciplinario, lo mismo que para la evaluación, y está en estos tres niveles de refuerzo del tratamiento, que es que sea precoz, que sea intensa y que sea de relación 1 a 1. Bueno, ¿cuál es el pronóstico de los trastornos del espectro autista? Es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto la evolución es crónica. Desafortunadamente, la mayoría de los niños, estamos hablando de alrededor de un 75% de los niños, caen en pronósticos que sean regulares o a mal pronóstico. Hay un 5% que puede tener una evolución favorable de funcionamiento social. Incluso logran, ¿verdad?, avanzar en estudios e inserción social y de hacer familia. Sin embargo, lo más importante es que en estos casos los pacientes han tenido alteraciones a lo largo de sus vidas que también han significado sufrimiento personal, soledad, bullying, experiencias de discriminación. Entonces no es del todo libre la vida de aquellos que tienen un mejor funcionamiento. Tenemos predictores de mal pronóstico que están relacionados con la presencia de factores orgánicos, la ausencia de lenguaje antes de los 5 años o el retraso significativo de este mismo es de mal pronóstico, la asociación con discapacidad intelectual y la presencia de condiciones ambientales, por ejemplo, trastornos psiquiátricos en la familia, problemas de soporte a las madres que están muchas veces a cargo de acompañar a las distintas terapias y tratamientos de sus niños. Y muchas veces esto provoca tensión en las familias, tensiones conyugales que se pueden traducir en separación o en otras disfunciones familiares. De los predictores de buen pronóstico, justamente lo contrario, si el niño tiene lenguaje a los 5 años es de buen pronóstico y el nivel cognitivo. 2/3 de los chicos que fueron diagnosticados con trastorno del espectro autista evolucionarán con discapacidad hacia el futuro. Estamos hablando de dificultades para poder ser independientes, de arreglárselas a solas en el mundo. Lo que cae dentro de la discapacidad leve. Y un 1 o un 2% podrá tener un funcionamiento independiente y empleo remunerado.